Piensa en alguna ocasión en la que tú o tu amigo sufrieron algún fracaso, alguna derrota y tuvieron una nueva oportunidad. ¿Cuánto fue positivo para tu vida y para las personas que están alrededor tuyo? Quédate con nosotros para disfrutar de este nuevo programa. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque eres un Dios inmenso, grandioso en oportunidades. Gracias por acompañarnos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos iniciando una nueva temática. Vamos a compartir un nuevo tema que realmente es muy profundo y, como todos los temas que vienen de parte de Dios, hablan a nuestro corazón. Vamos a hablar acerca del libro de Marcos. Un tema muy importante porque es uno de los evangelios que presenta la vida de Jesús. Quizás desde otra mirada, con otro enfoque, pero con la misma esencia de los otros evangelios, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de quién era Marcos. Se dice que cada evangelista, cada escritor tuvo su influencia de parte del discípulo que vivió, porque justamente Juan Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, pero la influencia sin dudas de Pedro pudo haber marcado la revelación del libro de Marcos, del Evangelio, y cada detalle, cada aspecto vamos a ir vislumbrando a lo largo de estas semanas lo valioso que fue el aporte de Marcos para la escritura bíblica. Exactamente. Y en los comienzos, ahí en el libro de Hechos, se habla un poquito acerca de cómo se va presentando Marcos, ¿no? Y habla de un joven que, si bien está vinculado a una familia espiritual, con conocimientos espirituales, pero que tuvo algunas situaciones complicadas a la hora de avanzar en los desafíos. Como que hubieron algunas cosas que quizás te pasan a vos como joven o nos han pasado a nosotros en los primeros desafíos, que nos ganó el miedo, nos ganó el temor a algunas cosas y decidimos dar un paso al costado, ¿sí? Y acá relata un poquito acerca de esa situación que la podemos llamar el primer fracaso, o la situación que de alguna manera lo dejó de lado a la hora de iniciar un desafío fuerte. Ahora, tengamos en cuenta que Juan Marcos estaba de ladero, de acompañante de nada más y nada menos que Pablo. Y sin duda es que la madurez, quizás la experiencia de Juan Marcos todavía no estaba lista para afrontar lo que Pablo también esperaba. Y puede que era lo que Pablo necesitaba también para ese compañero de misión. Y interesante pensar en nuestros fracasos. Ninguno está ajeno a algún fracaso. Nadie puede decir, mi camino se vislumbra color de rosas, éxitos, coronas, laureles, podios. Sin embargo, ante el fracaso, ¿cómo logramos dar el primer paso posterior al fracaso? ¿Cómo revertimos esa situación? Claro que solos será momentáneo, será por un rato, por un momento, y vamos a ver cómo Juan Marcos, después de esa situación propia de su vida, ese aparente fracaso, Dios lo transforma en algo que con el tiempo marcó la generación. Exactamente. Y pareciera que es parte de la experiencia de la vida, como decías, esto de pasar por los fracasos. Para muchas personas un fracaso significa algo a no superar o a no seguir o a no avanzar, pero qué importante es que nosotros podamos aprender de ese fracaso para ir consiguiendo lo que realmente viene después. Y la importancia también de las personas que no solamente visualizan las equivocaciones, sino que ven también las cosas positivas, las características que tenemos cada uno de nosotros, para seguir intentándolo, ¿no? Y en este caso aparece Bernabé, una pieza clave, una persona clave en la vida de Juan Marcos después de la experiencia de vida con Saulo. Te escuchaba y pensaba en aquella persona que confió en uno cuando nadie confiaba, no porque los otros eran malos, sino porque quizás las cualidades que se esperaban no eran las acorde al desafío. Y ahí Bernabé aparece en escena con Juan Marcos, al punto tal que decide separarse de Pablo, esa pareja misionera poderosa que estuvieron en diferentes lugares, para potenciar un joven que llega a ser Juan Marcos, con el paso del tiempo reconocido en el mundo bíblico. Y esto de las segundas oportunidades. Puedo ser yo el que fracasó y tener una segunda oportunidad, pero también puedo estar al lado de alguien que fracasó
y qué disposición tengo a brindar una segunda oportunidad. Hay veces como que bajamos la persiana y se termina la historia, o estamos abiertos, con ayuda de Dios, obviamente, a brindar una segunda oportunidad para que eso que quizás en primera instancia no salió pueda resultar. Exactamente. Hoy se habla mucho de este tema de la mentoría, de poder ayudar a alguien, formar a alguien, preparar a alguien para que empiece a transitar por caminos distintos y de hecho con cosas buenas aseguradas, ¿no? Porque después podemos analizar ahí en las distintas cartas de Pablo, en Colosenses, Timoteo, Filemón, incluso Pedro, ya se lo presenta a Juan Marcos de otra manera, ¿sí? Desde haberlo visto, no se bajó rápido, creo que no está preparado para esto, a ser alguien ya importante con ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, ¿no? Y qué bueno esto en saber de que no siempre el primer fracaso es señal de fin de ciclo. Qué bueno es pensar que en la vida cristiana del fracaso también se puede aprender, podemos crecer, podemos ejercitar el perdón, ¿verdad? El arrepentimiento, y que después de ese fracaso y de esa nueva oportunidad Dios vuelve a escribir en nuestras vidas y nosotros podemos escribir junto con Él un nuevo capítulo de nuestra vida. Exactamente. Y ya entrando ya en el libro de Marcos, podemos hablar de un gran mensajero que aparece ahí en los primeros textos, alguien muy conocido por todos porque tuvo una función muy importante que fue la de preparar el camino, ¿no? Hablamos de Juan el Bautista, que tuvo un trabajo muy importante delegado por Dios, y me gusta ver que arrancan los primeros versículos con textos que pertenecen al Antiguo Testamento, ¿no? Hablando de aquel que iba a ser levantado para preparar el camino, para guiar al pueblo, para ese encuentro especial con las cosas o las personas que Dios había preparado. Y tiene una continuidad de lo que podemos ver en Éxodo o en Isaías o en Malaquías también, que habla de estas personas o del mismo Dios que se manifiesta y guía al pueblo hacia encontrarse con esas bendiciones. Interesante notar, Darío, que si bien muchas veces marcamos lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, uno sin el otro no tienen validez y la historia está entrelazada. Y el aporte valioso del Nuevo Testamento lo da el Antiguo Testamento. Y cuando Juan aparece con rasgos y perfiles de, por ejemplo, Elías, con un mensaje que ya se venía proclamando, Juan da el toque final, porque el mensaje de Juan estaba a punto de cumplirse, porque estaba Jesús ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en sus días apareciendo por primera vez. Es valioso para cada uno de nosotros reconocer la validez, la importancia del mensaje profético en todo el marco bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Exactamente, y una de las características importantes que siempre tienen los mensajeros que la palabra de Dios menciona, o los que estamos fuera del contexto bíblico y que nos consideramos los mensajeros de este tiempo, es la humillación ante Dios para darle exaltación al que vendrá. En este caso Juan, que era alguien que Dios había preparado para ello, en todo su mensaje exaltaba al que iba a venir, ¿no? Al Cordero de Dios. Y cuán importante es ese reconocimiento a ese Dios todopoderoso, que en nuestro mensaje, en nuestro hablar, en nuestras conductas, podamos también ser aquellos que no solamente reflejamos un perfil de buen cristiano, sino también que en lo que hacemos estamos reflejando a ese Dios todopoderoso, dándole ese crédito a Dios de todas las grandes cosas que pasan en nuestra vida. Sin duda que esto no es un sometimiento, una humillación sin causa, sin razón, porque bueno, somos los peores de todo el universo, ahora tenemos que someternos, no podemos ni siquiera pensar distinto porque nos pueden condenar, puede aparecer el Dios tirano del Antiguo Testamento y condenar esa alternativa que en mi cabeza está surgiendo y que me muestra un poco rebelde. No se trata de un amor a ciegas, sin sentido. ¿Por qué este reconocimiento a Dios? Porque justamente no hay mucho para dar. Nos da todo, nos brindó el amor eterno al crearnos, al rescatarnos y al prometer volver a buscarnos, que lo que yo puedo brindarle hacia Él
es mi humilde reconocimiento y humillación de saber que no soy nada, pero gracias a Él puedo ser todo. Entonces, si los profetas, si Juan reconocían que no eran nada y señalaban a quien es todo y quien era todo y quien será todo, cuánto más nosotros, sabiendo que ese todo que es Jesucristo, muy pronto vendrá a buscarnos. Exactamente, ¿no? Y qué importante, antes de pasar a otro tema central que trabaja o que contiene el libro de Marcos, qué importante es esto de imitar a estos grandes mensajeros, ¿no? De personas que de alguna manera renunciaban a muchas cosas para cumplir fielmente con el propósito de Dios y llevar a cabo el plan de Dios en sus vidas, que no solamente tenía que ver con algo que Dios quería hacer en cada uno de nosotros, sino en lo que quiere hacer a través de nosotros, ¿no? Qué importante es este tema porque Marcos presenta algo también importante como toda la Biblia, que es la fidelidad de la palabra de Dios, o la veracidad de ella a través del cumplimiento de la palabra de Dios. Y también presenta un punto importante ahí en el capítulo 1 que habla acerca de un tema muy lindo que es el bautismo de Jesús, ¿no? ¿Por qué es importante el punto de vista que Marcos le da al bautismo de Jesús? Pensaba en esto en el sentido de que ¿a qué estamos dispuestos nosotros por Jesús? Si tuviéramos que pensar en lo que más amamos de esta tierra, por Jesús, ¿lo dejaríamos? ¿Estaríamos dispuestos, como los personajes bíblicos, a dejar y dar su vida por amor a Él? Qué bueno y profundo poder pensar en esto. Y en el bautismo de Jesús vemos, podríamos decir, un gran reflejo de esta respuesta, porque siendo Dios, no escatimó el ser como Dios como excusa o argumento para aferrarse, sino vino a esta tierra y en el bautismo podemos ver su parte divina y su parte humana en juego, dándose a conocer, mostrándose a la sociedad de ese momento y quedando registrado en el Evangelio de Marcos lo valioso que fue para el cielo ese reconocimiento como el Dios del universo en la tierra, pero también mostrándonos un claro ejemplo de que para reconocernos como fieles seguidores de Jesús debemos entregarnos. Y el bautismo es una clara evidencia, una señal de que deseamos ser sus discípulos. Exactamente, ¿no? Y como discípulos de Cristo, qué mejor que seguir el ejemplo de Él. Y si Jesús se bautizó, hay un ejemplo que también tenemos que seguir, porque tiene que ver con nuestra decisión, tiene que ver con nuestra salvación, de hecho, y como parte del testimonio que tenemos que dar como fieles seguidores de Cristo, ¿sí? Y también hace una referencia importante acerca del cumplimiento en la vida de Cristo de una de las profecías de tiempo que se habló allá por el libro de Daniel, muchos años atrás, de la presencia física de Cristo en la tierra. Esa profecía que habla de las 70 semanas, ¿no? Cristo también trajo un mensaje en su momento en donde decía que el reino de los cielos se había acercado, que el tiempo se había cumplido. Y se estaba cumpliendo exactamente en la persona de Jesús. Por eso, si los cumplimientos de la profecía fueron precisos, exactos, perfectos, que nos dan el aval, que nos dan la credencial de que lo que Dios dijo es verdad y lo que también dijo se va a cumplir, es bueno prepararnos porque falta poco, para lo poquito que falta por cumplirse, se cumpla. El bautismo de Jesús no fue un acto solamente de los tantos que Jesús realizó. En la historia profética estaba señalado la fecha del bautismo de Jesús. Estaba señalado el año del sufrimiento en la muerte de Jesús. Y así cada suceso. Querido amigo, querida amiga, te invitamos a que te prepares porque pronto Jesús vendrá y la gran profecía que falta por cumplirse está al pie para cumplirse. Te animamos a que te prepares y juntos esperar al Jesús que aparece en el libro de Marcos.